Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los inductores, donde vamos a ver los voltajes en un circuito RL en serie y también vamos a ver las fórmulas exponenciales. Y vamos a ver que realmente las fórmulas exponenciales son las mismas fórmulas que cuando vimos los capacitores, con la diferencia de cómo se obtiene la constante de tiempo. En el vídeo anterior vimos cómo se comportaba la corriente en un circuito RL en serie, y en este vídeo vamos a ver cómo se comporta el voltaje inducido en un circuito RL en serie. Para verlo, vamos a verlo con este circuito de aquí, donde tenemos una fuente de alimentación con una onda cuadrada, un amperímetro para medir la corriente, un resistor y un inductor. Vamos por partes. Como tenemos una onda cuadrada, ya sabemos que necesitamos un ciclo para ver la forma de onda, y a partir de aquí ya sabemos que esto se repite de forma periódica, es decir, que necesitamos un ciclo o que haya transcurrido un periodo. ¿Cómo obtenemos el periodo? Bueno, pues si tenemos 1000 hercios, ya sabemos que tenemos 1 entre 1000. Esto es igual a 1 milisegundo. Aquí lo tenemos. Aquí ha transcurrido un ciclo. Bueno, pues el de la fuente de alimentación, la onda, ya sabemos que es esta de aquí. Aquí tenemos el medio ciclo y aquí tenemos el ciclo completo. Y a partir de aquí, todo esto se repite de forma periódica. Pero ya vimos en el vídeo anterior que necesitamos 5 constantes de tiempo para que la corriente aumente. Y si aquí tenemos ese voltaje en su máxima, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que tener las 5 constantes de tiempo para que la corriente llegue a su corriente final, que ya sabemos que la calculamos, aquí es una F, que la calculamos de esta manera: voltaje de la fuente de alimentación entre el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí tenemos realmente las 5 constantes de tiempo, pero también sabemos que necesitamos 5 constantes de tiempo para que la corriente se reduzca a cero. Bueno, pues ya vemos que si aquí tenemos un periodo y aquí tenemos 10 constantes de tiempo, para que la corriente aumente hasta la corriente final y disminuya hasta cero, y como necesitamos 10 constantes de tiempo y ya vemos que ha transcurrido un periodo, podemos sacar en claro que un periodo es igual a 10 constantes de tiempo. Ahora bien, ¿qué nos pasa con el voltaje inducido? Ya sabemos que si aquí tenemos un interruptor y lo tenemos abierto, aquí no tenemos ninguna corriente. En el momento que lo cerramos, ya sabemos que como hay un cambio brusco en la corriente, aquí tenemos un cambio en el campo magnético y eso produce un voltaje inducido en el inductor. Ahora bien, recordar la polaridad, ya sabemos que es opuesta al de la fuente de alimentación. ¿Cuál es el valor de voltaje inducido? Pues es el mismo que el de la fuente de alimentación, 2,5 voltios. Es decir, que inicialmente aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación y aquí tenemos el voltaje inducido, que son 2,5 voltios. Como tenemos el mismo voltaje y tenemos polaridades opuestas, eso significa que tenemos la misma atracción para los electrones. Como tenemos la misma fuerza de atracción, aquí no tenemos ninguna corriente. Ahora bien, según va transcurriendo el tiempo, ya sabemos que este voltaje va disminuyendo y eso permite que la corriente aumente de forma exponencial. Como la corriente está aumentando de forma exponencial, eso significa que el voltaje inducido se ha reducido y se ha reducido también de forma exponencial. Y para verlo, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, recordar que la constante de tiempo la obtenemos con esta división de aquí. Bueno, pues ya vais a ver que realmente tenemos 0,1 milisegundo. Bueno, pues cuando ha transcurrido una constante de tiempo, el voltaje de la fuente de alimentación sigue siendo 2,5 voltios, pero el inducido se ha tenido que reducir 63% de su voltaje inicial. Eso significa que la corriente ha aumentado un 63% de la corriente final, que recordad que la obtenemos mediante esta fórmula. Bueno, pues ya vemos que la disminución del voltaje también es exponencial. Mientras que este va disminuyendo, el voltaje inducido va disminuyendo de forma exponencial, permite que la corriente aumente de forma exponencial. ¿Qué pasa cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo? Bueno, pues ya sabemos que la corriente ha tenido que aumentar hasta la corriente final, porque tenemos 5 constantes de tiempo, y eso significa que el voltaje se ha tenido que reducir hasta cero. Ahora bien, cuando llega a este punto, realmente no se reduce a cero, sino que obtenemos el mismo voltaje de la fuente de alimentación, pero el opuesto. Y recordar que aquí ahora la polaridad es la misma que la de la fuente de alimentación, que está auxiliando a esta fuente de alimentación. Eso significa que como aquí tenemos corriente y aquí tenemos el mismo voltaje, eso impide que la corriente se reduzca. Ahora, según va transcurriendo el tiempo, este voltaje tiene que ir aumentando
hasta cero cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo. Y eso permite que la corriente se reduzca hasta cero en las 5 constantes de tiempo. Bueno, pues para ver todo el proceso, es decir, toda la onda que tenemos en el voltaje inducido, bueno, pues aquí lo podéis ver, aunque no se aprecie, lo voy a dibujar. Es decir, tenemos inicialmente el de la fuente de alimentación y estoy hablando del voltaje inducido. Esto se reduce hasta cero en medio ciclo, pero realmente aquí tenemos ese voltaje de la fuente de alimentación, pero lo opuesto, y esto ya sabemos que tiene que ir aumentando hasta llegar a cero. Digo aumentando porque estamos en la parte negativa. Bueno, pues ya vemos que cuando se reduce el voltaje inducido, la corriente aumenta de forma exponencial, y que cuando el voltaje inducido aumenta, la corriente tiene que ir disminuyendo de forma exponencial. Aquí tenemos la corriente y aquí tenemos ese voltaje inducido, y aquí tenemos el de la fuente de alimentación. Para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos ese voltaje inducido y luego aquí tenemos el otro voltaje inducido que va aumentando. Bueno, pues ahora que sabemos cómo se reduce ese voltaje inducido y cómo aumenta ese voltaje inducido, vamos a realizar un ejercicio. Mirad, nos dice lo siguiente, que el circuito mostrado a continuación tiene una entrada de onda cuadrada. ¿Cuál es la frecuencia más alta que se puede utilizar y que permita seguir observando la forma de onda completa entre las terminales del circuito? Recordad lo siguiente, que para ver la onda completa necesitamos un ciclo o que haya transcurrido un periodo, y ya hemos visto que aquí tenemos esas 5 constantes de tiempo para que la corriente aumente hasta la corriente final, o que aquí el voltaje inducido se reduzca, y ya hemos visto que aquí tenemos las otras 5 constantes para que la corriente se reduzca a cero o que el voltaje inducido aumente a cero. En definitiva, como aquí tenemos las otras 5 constantes de tiempo, ya vemos que el periodo es igual a las 10 constantes de tiempo, y este es el tiempo que necesitamos para ver la forma de onda completa. Bueno, pues nos está pidiendo la frecuencia y ya sabemos lo que tenemos que hacer: obtener la constante de tiempo, y una vez que obtenemos la constante de tiempo la multiplicamos por 10 porque eso es igual al periodo, y una vez que tenemos el periodo ya sabemos que podemos obtener la frecuencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, obtenemos la constante de tiempo de esta manera. Recordar las unidades, bueno, pues tenemos estos microsegundos, pero ya sabemos que el periodo es igual a 10 constantes de tiempo, y ya lo hemos visto porque si tenemos un ciclo, ya hemos visto que aquí teníamos esas 5 constantes de tiempo para que la corriente aumentara hasta la corriente final, y otras 5 constantes de tiempo para que la corriente se reduzca hasta cero, o lo que es lo mismo, para que aquí el voltaje se reduzca hasta cero o hasta el voltaje opuesto, y luego aquí aumente hasta cero o nuevamente hasta el voltaje. En definitiva, el periodo es igual a 10 constantes de tiempo. Bueno, pues lo multiplicamos, obtenemos el periodo, y una vez que tenemos el periodo obtenemos la frecuencia, y recordar las unidades. Ahora en el apartado B nos está diciendo que suponga que el generador se ajusta a la frecuencia determinada en a esta que hemos obtenido. Describa la forma de onda del voltaje presente entre las terminales del resistor. ¿Cuál va a ser? Va a ser el mismo que el de la corriente que está atravesando el resistor. Recordar, bueno, pues aquí nos lo dice, que el voltaje entre las terminales del resistor, no del inductor, es de la misma forma que la forma de onda de la corriente. Ya sabemos que su valor máximo es de 10 voltios sin contar la resistencia del devanado. Bueno, pues la forma que tiene aquí la onda de la corriente es la misma forma de onda que tenemos para el voltaje atravesando el resistor. Ahora vamos a ver las fórmulas exponenciales, que ya vamos a ver que realmente son las mismas que vimos con los capacitores, a diferencia de cómo obtener la constante de tiempo. Ya vemos que son las mismas porque aquí como exponencial, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos t entre la constante de tiempo, porque ya sabemos cómo tenemos segundo entre segundos, esto ya sabemos que no tiene que tener unidades. Ahora, como obtenemos nosotros la constante de tiempo, ya sabemos que tenemos L entre R, o lo que es lo mismo, esto es una constante de tiempo, pero como tiene que estar aquí en el denominador, bueno, pues ya sabemos que realmente tenemos tiempo entre L entre R. O lo que es lo mismo, esto es igual a t entre la constante de tiempo, o si lo queremos representar de esta manera, como ya sabemos que el denominador pasa al numerador, tendríamos R por t entre L. Aquí lo tenemos.
Bueno, pues como digo, son las mismas que vimos cuando vimos los capacitores, entonces no voy a explicar de dónde vienen estas fórmulas, pero simplemente recordar que la constante de tiempo esta vez la obtenemos de esta manera y cuando estábamos con capacitores la obteníamos de esta otra manera, es decir, que teníamos T entre R por C y ahora tenemos T entre L entre R, o lo que es lo mismo, tenemos R por T entre L. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la corriente creciente inicialmente cuando la corriente es cero y cómo obtenemos la corriente que va disminuyendo cuando la corriente final es igual a cero? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar lo siguiente, que inicialmente la corriente es cero y luego va aumentando hasta la corriente final. Bueno, pues inicialmente si la corriente es cero, realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí, este término multiplica a la corriente final, aquí la tenemos, y como tenemos aquí corriente final y aquí también tenemos corriente final, lo podemos expresar de esta manera, factorizando la corriente final, porque ya sabemos que la corriente final multiplica a 1, aquí no lo tenemos, y que también multiplica a este término negativo, y nos quedaría esta parte de aquí. Y esto es lo mismo que para el voltaje. Y para la corriente menguante, cuando la corriente final es igual a 0, porque inicialmente comenzamos con esta corriente y llegamos a 0, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos esta de aquí. Y lo mismo para el voltaje. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios y mirar, nos dice lo siguiente, que del siguiente circuito tenemos que determinar la corriente que circula a través del inductor 30 microsegundos después de que se cierra el interruptor. Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo acabamos de ver, ya hemos visto que necesitamos lo siguiente, como la corriente va aumentando y comenzamos con la corriente inicial es igual a 0, bueno, pues necesitábamos esta fórmula de aquí. La corriente es igual a la corriente final multiplicado por 1 menos este término de aquí donde teníamos menos R por T entre L. Ya sabemos que necesitamos el tiempo transcurrido, aquí lo tenemos, necesitamos el valor de la resistencia y del inductor para obtener la constante de tiempo, aquí lo tenemos, y también necesitamos la corriente final, que ya sabemos que lo obtenemos con el voltaje de la fuente de alimentación entre el valor de la resistencia, sin contar la resistencia del devanado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, necesitamos la constante de tiempo, la obtenemos, recordar las unidades, llegamos a esta constante de tiempo, necesitamos la corriente final, aquí la tenemos, y por último, empleando esta ecuación, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a 2,63 miliamperios. Es decir, que cuando han transcurrido 30 microsegundos, la corriente que tenemos, que empezábamos con 0, es de 2,63 miliamperios. Y recordar que la final es de 5,45 miliamperios. Vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que del siguiente circuito, ¿cuál es la corriente en cada intervalo microsegundos para un ciclo completo de la onda cuadrada de entrada del voltaje de la fuente de alimentación? Después tenemos que calcular la corriente en cada intervalo de tiempo trazando la forma de onda de la corriente. Es decir, aquí tenemos el ciclo completo y según va transcurriendo un microsegundo tenemos que saber cuánta corriente tenemos hasta llegar a las 5 constantes de tiempo, empleando la ecuación creciente que acabamos de ver. Y aquí tenemos que ver cuál es la corriente que tenemos en cada microsegundo según va transcurriendo el tiempo para las 5 constantes de tiempo hasta que se reduzca a 0. Es decir, que aquí tenemos que emplear la corriente que hemos visto cuando va decreciendo. Y nos está diciendo que lo tenemos que ver en cada microsegundo. Aquí tenemos cuando la corriente va aumentando. Ya sabemos que necesitamos la constante de tiempo. Y ya sabemos que necesitamos la corriente final, porque vamos a emplear esta ecuación que hace referencia a la corriente creciente. Bueno, pues obtenemos la corriente final, que ya sabemos cómo la obtenemos la constante de tiempo y a partir de ahí, para cada microsegundo, obtenemos la corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo único que va cambiando son los segundos. Entonces aquí tenemos esta forma de onda según va transcurriendo las 5 constantes de tiempo. Ya sabemos que la corriente va aumentando y por cada microsegundo esta es la corriente que tenemos hasta llegar a la final.
Y ahora tenemos que hacer lo mismo cuando la corriente va decreciendo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación y necesitamos nuevamente la constante de tiempo, que ya la tenemos, el tiempo que va transcurriendo, que ya lo tenemos, y también necesitamos la corriente inicial, que esta vez ya sabemos que es 14,7 miliamperios. Bueno, pues estamos aquí, acabamos de calcular la corriente creciente para los 5 constantes de tiempo. Y ahora tenemos que calcular la corriente decreciente para las otras 5 constantes de tiempo. Es decir, para el primer microsegundo, ya sabemos que aquí estamos con 6 microsegundos, pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 6 menos 5 es igual a 1. Y lo mismo si estamos con 7, 7 menos 5 es igual a 2. Y así sucesivamente. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, ya vemos que aquí tenemos la corriente que va decreciendo para cada microsegundo del intervalo, porque ya sabemos que tenemos 10 microsegundos para el ciclo y nos lo está diciendo que lo tenemos que obtener para cada microsegundo del intervalo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy rápido porque simplemente estas ecuaciones ya las hemos empleado cuando vimos la carga y descarga de un capacitor. Bueno, pues ¿cuál es la onda final que obtenemos para la corriente cuando va aumentando y va disminuyendo? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que para las 5 primeras constantes de tiempo tenemos la corriente que va aumentando. Estos son los valores que hemos ido obteniendo para cada microsegundo. Y aquí tenemos la corriente que va disminuyendo para las siguientes 5 constantes de tiempo, para cada microsegundo del intervalo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se comportan los inductores en circuitos de corriente alterna. Hasta la siguiente.